dando gracias a Dios porque el día viernes me hicieron una cirugía en la boca con anestesia local, ¿verdad? Pero se esperaba que pudieran haber algunas complicaciones porque por algunos problemas de salud que tengo yo de base, ¿verdad? Y se esperaba que pudiera haber mucho sangrado, que pudiera haber mucha inflamación, mucho dolor, mucho malestar. De hecho, me dijeron de que tenía que estar 3 días en reposo absoluto, ¿verdad? Por lo menos desde el punto de vista físico. Bueno, y eso fue el viernes y aquí estoy. Entonces, quiero darle gracias a Dios y también quiero darle gracias a los que estuvieron orando. Claro, yo sé que no todos se dieron cuenta, pero un buen grupo sí se dio cuenta de hermanos, porque tuve la oportunidad de tener una reunión virtual el día jueves, el día anterior, en la noche con un grupo de hermanos, ya que estábamos haciendo o hemos estado haciendo una cadena de ayuno y oración por los campamentos. Entonces nos hemos estado reuniendo en las noches por grupos, ¿verdad? Todos los grupos que van a participar en el campamento. Entonces ellos sí se dieron cuenta y yo sé que oraron por mí. Además yo sé que hay otros que oran ya por costumbre por los ancianos, ¿verdad? Por los pastores. Entonces por eso también les doy gracias a ustedes y le doy gracias a Dios. Después de que me hicieron esto, en realidad dentro de 2 semanas me van a quitar unos puntos que me dejaron. Ando con unos hilos ahí porque me tuvieron que hacer puntos, porque me quitaron una parte de encía, una parte de hueso, porque hay una muela que es la que me van a reparar, que está pegada al hueso. Estaba pegada, entonces ahora hicieron algo ahí, una cirugía para liberar eso. Entonces dentro de 2 semanas me quitan los puntos y lo que me van a hacer después es que me van a poner una corona, ¿verdad? Para restablecerme eso. Yo le digo a mi esposa se llama Reina, por los que no saben, le digo yo que la ventaja es que ya yo con corona también voy a ser rey, ¿verdad? Entonces, si ella levanta la voz, yo también voy a levantar la voz, ¿verdad? Vamos a estar al mismo nivel, pues. Bien, esa es la ventaja, ¿verdad?, de esta cuestión. Bien, bueno, eso es en broma, ¿verdad? Hay que tomar las cosas con alegría, ¿verdad? Porque realmente Dios tomó control de todo y me estoy recuperando bastante, pero bastante bien, ¿verdad? Con poquito sangrado, poca inflamación, poco dolor, solo 2 pastillas tuve que tomar para el dolor. Todo es por la gracia, por la misericordia de nuestro gran Dios. Amén. Muy bien, entonces vamos a ir ahora al mensaje. Quiero decirles que lo he titulado así: ¿cómo negociar con Dios? Bueno, para algunos puede parecer algo tal vez hasta chocante, ¿verdad? O pudieran tal vez no estar de acuerdo con eso. Algunos pudieran preguntarse, ¿y es que acaso se puede negociar con Dios? ¿O será correcto negociar con Dios? ¿Se puede negociar con Dios? Algunos pueden pensar que no, ¿verdad? Puede ser. Pero, bueno, aquí les voy a dar unas definiciones de lo que significa negocio o negociar. Entonces, por ejemplo, se habla acá en un concepto de que negocio es una actividad económica organizada para generar ganancias, ofreciendo productos o servicios que satisfacen necesidades o deseos. Y sigue el concepto con otras cosas, pero esto ya nos da la idea de negocio desde el punto de vista comercial. Por supuesto que ese concepto, esa forma de negocio no va con Dios, obviamente que no, ¿verdad? Hay otro concepto que dice que negociar es un proceso de tratar un asunto con otras partes para llegar a un acuerdo. O también podríamos decir para lograr algo de parte de una de las partes, ¿verdad? De la otra parte. Bueno, en ese sentido, que es un concepto ya más general, pudiera caber el negociar con Dios, porque ya podemos hablar de asuntos que no son necesariamente comerciales o que no tienen que ver necesariamente con lo económico, sino que con otros asuntos. Entonces pudiera ahí ya haber como una apertura
para aceptar de que sí se puede negociar con Dios. Sin embargo, también hay algo muy importante, que vamos a verlo en Lucas capítulo 2, versículo 49. Lucas 2, 49. Y es que el propio Jesucristo usó la palabra negocios para referirse a algo relacionado con el Padre, con Dios. Entonces él mismo usó esa palabra. Entonces vamos a leerlo. Esto fue cuando Jesús, siendo niño, cuando andaba con sus padres en Jerusalén, él, según los padres, se había extraviado, se había perdido, ¿verdad? Entonces los padres, ¿verdad? José y María lo andaban buscando por todos lados y al final lo encontraron en un templo. Y entonces él les dijo esto, en el versículo 49 lo tenemos. Entonces él les dijo: ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Entonces, como ven aquí, Jesús les dice que era necesario para él estar en los negocios del Padre. ¿Y qué podemos entender con los negocios del Padre en relación a lo que Jesús hacía o a lo que hizo ya estando en la tierra como humano? Pues bien, todos sabemos que Jesús estuvo centrado todo el tiempo en su misión. Y las principales tareas, podemos decir, en relación con esa misión, fueron evangelizar y discipular. Eso era lo principal que él tenía como misión, y eso fue lo que él, podemos decir, más hizo. Y lo demás que hizo, lo hizo apuntando a eso también. O sea, los milagros que hizo, las sanidades que hizo, la alimentación que hizo de los que asistían a sus reuniones y donde daba los sermones. Todo eso era apuntando a que la gente se convirtiera, que recibiera el evangelio y que crecieran en el Señor como personas. Entonces, en esos eran los negocios del Padre, ¿verdad? Jesús, por supuesto, sabemos que es el Hijo de Dios, o vino como el Hijo de Dios a la tierra, pero nosotros también somos hijos de Dios. ¿Cuántos aquí son hijos de Dios? Qué poco, ¿verdad? ¿Y los demás hijos de quién son? ¿Cuántos somos hijos de Dios acá? Amén, ¿verdad? Somos hijos de Dios todos los que hemos aceptado a Jesucristo como nuestro Señor, porque Dios nos ha adoptado como sus hijos. Amén. Entonces somos hijos de Dios. Pero como hijos de Dios, al igual que Jesucristo, como hijo de Dios cuando estuvo en la tierra, estuvo centrado en los negocios del Padre. Nosotros también tenemos que hacer lo mismo. Entonces, ¿en qué tenemos que estar centrados nosotros? En evangelizar y en formar vidas, en discipular, en enseñar la palabra de Dios a quien la necesita para que vaya creciendo en el Señor. Así que nosotros también tenemos que apuntar a eso en todo lo que hacemos. Podemos hacer otras cosas, pero al final todo tiene que ser con la finalidad de que el reino de Dios se vaya extendiendo y que el Señor vaya creciendo en las vidas de cada uno de nosotros y de cada una de las personas a las cuales tenemos oportunidad de compartir con ellas. Así es que ese es un llamado también que hacemos basado en esto que hemos leído. Pero aparte de que el mismo Jesucristo usó la palabra negocios en relación a algo que tenía que ver con Dios, ¿verdad?, con su Padre, también hubo muchos personajes bíblicos que podemos decir que negociaron con Dios. Y tenemos, por ejemplo, a Abraham, que intercedió por Sodoma, a Moisés, que rogó por Israel, a Ana, que clamó por un hijo, y a David, que negoció
con Dios pidiendo perdón por los pecados que había cometido. Y realmente muchos cristianos también podemos decir que hemos en algún momento negociado con Dios cuando hemos estado en situaciones de crisis, entendiendo bien el término negociar, ¿verdad? No como algo así que es algo comercial o que no es para torcer la voluntad de Dios, es entendido en un buen sentido, como lo he dado a entender. Pero algunas veces los cristianos negociamos incluso mal, porque no sabemos negociar con Dios. Algunas veces prometemos cosas, ¿verdad? Dios, si tú me das tal cosa, yo voy a hacer tal cosa. Bueno, cuentan que hubo un hombre que hizo una oración y le dijo a Dios así: Señor, si tú me haces rebajar de peso, yo voy a dejar el pan, ¿verdad? Sobre todo las semitas. Bien, pero entonces después de que hizo esa oración, ¿verdad?, que ya la estaba haciendo un poco mal, ¿verdad?, porque más bien tenía que dejar el pan primero, ¿verdad?, para poder rebajar. Pero entonces, después de que hizo esa oración, salió en su carro, ¿verdad?, y se acordó que cuando iba manejando, que iba a pasar por una panadería. Y entonces, cuando ya se iba acercando y recordó, ¿verdad?, que iba a pasar por esa panadería, le oró al Señor así manejando y le dijo: Señor, si realmente tú quieres que yo no compre pan, por favor, Señor, que no encuentre parqueo ahí cerca de la panadería. Bueno, llegó a la panadería y no encontró parqueo. Bien, parecía que el Señor le estaba respondiendo, ¿verdad? Pero bien, el asunto es que él entonces dio una vuelta, ¿verdad?, y volvió a pasar por la panadería otra vez. Y volvió y no encontró parqueo otra vez. Y total hizo eso como 7 veces. Y a la 7ª vez encontró parqueo. ¿Qué creen? Se fue a comprar pan, ¿verdad? No pudo cumplir con lo que había prometido, ¿verdad? Pero así hacemos nosotros a veces. Prometemos cosas y no somos capaces de cumplirlas, ¿verdad? Pero a veces en otras formas también no sabemos negociar con Dios. Por eso quiero tratar este tema de cómo negociar con Dios, una vez que hemos visto que sí existe eso de negociar con Dios, pero claro, en ciertos términos, ¿verdad? No es que vamos a negociar cualquier cosa con Dios, no es que vamos a negociar cosas económicas con Dios. Es más, Dios dice que nosotros compremos de Él, ¿verdad?, muchas cosas sin dinero, ¿verdad? Él nos ofrece un montón de cosas, pero sin dinero. Así es que no podemos negociar en esa forma con Dios. Pero para aprender cómo tenemos que negociar, mejor basémonos en la palabra de Dios. Entonces vamos a ir a ver uno de esos ejemplos que yo mencioné. Vamos a ver el ejemplo de Abraham, a ver cómo negoció cuando él intercedía por Sodoma. Vamos a ir a Génesis capítulo 18 y vamos a leer del versículo 20 hasta el 33. Génesis 18, desde el 20 al 33. Bien, leemos así. Entonces Jehová le dijo: por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra, según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante de Jehová. Y se acercó a Abraham y dijo, y comenzó Abraham a negociar: ¿destruirás también al justo como el impío? Quizá haya 50 justos dentro de la ciudad.
¿Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que estén dentro de él? Lejos de ti el hacer tal, que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Entonces respondió Jehová: si hallare en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor a ellos. Y Abraham replicó y dijo: he aquí ahora que he comenzado a hablar, mi Señor, aunque soy polvo y ceniza, aunque soy polvo y ceniza, quizá faltarán de 50 justos 5. ¿Destruirás por aquellos 5 toda la ciudad? Y dijo: no la destruiré si hallare ahí 45. Y volvió a hablarle y dijo: quizás se hallarán allí 40. ¿Ven cómo estaba negociando? Se iba rebajando, ¿verdad? Y rebajando. Y respondió: no lo haré por amor a los 40. Y dijo: no se enoje ahora mi señor, si hablare, quizás se hallarán allí 30. Y respondió: no lo haré si hallare allí 30. Y dijo: he aquí ahora que he emprendido el hablar a mi señor, quizás se hallarán allí 20. No la destruiré, respondió, por amor a los 20. Y volvió a decir: no se enoje ahora mi señor, si hablare solamente una vez, quizás se hallarán allí 10. No la destruiré, respondió, por amor a los 10. Entonces ven cómo Abraham fue negociando con Dios, ¿verdad? Por si habían algunos justos en la ciudad de Sodoma, para que él no la destruyese por esos justos. Y de hecho se fue rebajando en cuanto a la cantidad, y Dios le fue respondiendo y le fue respondiendo y le fue diciendo que no lo haría por esos justos, aunque fueran pocos, ¿verdad? Si hubieran sido 50, hubiera no destruido Sodoma. Si hubieran sido menos, también. Entonces quiere decir que fue como un negocio, una negociación que fue haciendo Abraham en esta oportunidad. Bueno, y para ver qué fue lo que pasó, voy a leerles más adelante, ¿verdad? Esto se lo voy a leer yo, ya en el capítulo 19, ya más adelante de Génesis, en el versículo 24-25. Dice que entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y también sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura, con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Y más adelante, Génesis 19, versículo 29 al 30, dice así: así cuando destruyó Dios las ciudades de la llanura, Dios se acordó de Abraham. Dios se acordó de Abraham, se acordó de lo que habían hablado, de lo que habían negociado, se acordó y envió fuera a Lot de en medio de la destrucción, al asolar las ciudades donde Lot estaba. Pero Lot subió de Zoar y moró en el monte, y sus 2 hijas con él, porque tuvo miedo de quedarse en Zoar, y habitó en una cueva él y sus 2 hijas. Entonces vemos cómo sí Dios al final sí destruyó Sodoma y también Gomorra, pero se acordó de lo que había negociado, ¿verdad? Con Abraham. No hizo exactamente lo que Abraham le había pedido, de no destruir Sodoma, pero sí sacó a los, entre comillas, justos que estaban ahí, ¿verdad? Que era Lot y 2 de sus hijas. Bueno, también sacó a la esposa de Lot, pero recuerden que ella vio, ¿verdad?, para atrás, y ya sabemos lo que le pasó. Pero entonces Dios sí cumplió, ¿verdad?, a su manera con lo que había prometido, ¿verdad? Salvar a los que eran justos que estaban ahí.
y lo hizo. Y fue producto de una negociación que Abraham hizo. Realmente Dios nos pide que nosotros nos acerquemos a Él y que lo hagamos con toda confianza. Dice Hebreos 4:16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Entonces, cuando nosotros estamos pasando o estemos pasando también en el futuro por algunas situaciones críticas, sean de enfermedad, problemas, qué sé yo, económicos y también situaciones espirituales, ¿verdad? Podemos entonces venir y clamar delante de Dios, acercarnos a Él y en cierta medida, entre comillas, negociar con Él, así como lo hizo Abraham. Pero tenemos que saber cómo hacerlo. Entonces tenemos que aprender de este ejemplo y de otros ejemplos bíblicos cómo hacerlo. Y eso es lo que voy ahora a puntualizar, ¿verdad? Vamos a ver algunos aspectos de cómo tenemos que negociar con Dios, una vez que ya tenemos base para decir que sí se puede negociar con Dios, aunque no de la forma en que se hace como para hacer un comercio, ¿verdad? Bien, o de otras maneras también que no sean las correctas delante de Dios. Pues bien, voy a dejar primero como primer punto que para negociar con Dios hay que hacerlo con humildad. Ese es el primer punto. Recientemente, como les dije, el jueves pasado estuve reunido, ¿verdad?, con mi esposa y con un grupo de hermanos que van a participar en los campamentos, en la semana de ayuno de oración que tuvimos esta semana que pasó. Y el tema que me tocó compartir con este grupo fue precisamente el servicio y la humildad. Y pues hablamos, ¿verdad?, de la humildad y hablamos de lo importante que es servir con humildad. Pero yo creo, hermanos, que como cristianos nosotros en todo lo que hacemos tenemos que manifestar humildad, no solo para el servir, sino que en todo lo que nosotros hagamos tenemos que ser humildes y tenemos que ser como Jesús dice que tenemos que ser y seguir el ejemplo que Él nos dejó. Él se despojó de atributos divinos para venir acá a la tierra. De esa manera ya mostró una humildad que llegó a la humillación. Y eso fue hasta llegar a la cruz y morir por nosotros. También hizo actos acá mientras estuvo en la tierra, como el lavar los pies de sus discípulos. Un acto que muestra en una forma práctica la humildad, o mostró la humildad. Entonces nosotros también tenemos que mostrar, como dentro del carácter cristiano, que debemos de tener la humildad en todo. Entonces cuando negociemos con Dios, cuando le pidamos cosas a Él que Él haga por nosotros o por otras personas, por nuestros familiares, por otras personas que estuviéramos intercediendo, tenemos que hacerlo con humildad, como lo hizo Abraham. ¿Recuerdan? Y lo enfaticé cuando lo estaba leyendo, cómo le dijo Abraham: aunque soy polvo y ceniza. Qué humildad, ¿verdad? Manifestó ahí Abraham. Pero muchas veces venimos ante Dios y tal vez le decimos: Padre, yo soy tu siervo, que dedico tanto tiempo para ti, que me esfuerzo tanto, que oro tanto, que hago aquello, que hago esto. No hagamos eso con Dios, ¿verdad? No vengamos con Dios así, sino que vengamos ante Dios con humildad, diciéndole: Señor, yo soy débil, yo tengo tantas limitaciones, Señor, esto yo no lo puedo hacer por mi propia cuenta. Dame la fuerza, dame la energía, dame la sabiduría para enfrentar esto, dame la capacidad que yo no tengo, o mejórame las capacidades que tengo. Vengamos con humildad delante de Dios. Y si oramos por otro, no digamos: mira a tu siervo que se sacrifica tanto por ti, él ora, él hace esto, él hace aquello, mira esto. No, apelemos, ¿verdad?, ante Dios
con humildad. Santiago 4:6 dice, pero Él da mayor gracia, por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Si venimos ante Dios no con humildad, vamos a perder las negociaciones con Él. Entonces, vengamos pues ante Dios con humildad. Segundo punto, para negociar con Dios, hagámoslo en base a la justicia de Dios, a la justicia de Dios, y no en base a nuestra propia justicia o en base a nuestros propios méritos. ¿Cómo vino Abraham a negociar con Dios? ¿Cómo negoció? Le dijo, ¿destruirás al justo con el impío? ¿A qué estaba él apelando? A la justicia de Dios. Él sabía que Dios es justo y que la justicia de Dios es perfecta y que él no iba a destruir a los justos junto con los impíos si aplicaba justicia. Entonces a eso apeló, a la justicia de Dios. No le dijo, mira a los justos que están allí, ¿verdad? Mira lo que han hecho, cómo se han comportado, etcétera. No, él apeló a la justicia de Dios. Así tenemos que venir nosotros a hablar con Dios cuando le vamos a pedir algunas cosas, que es que vamos entonces, entre comillas, a negociar. Un tercer punto. Al negociar, negociemos por propósitos eternos, no por intereses. Por ejemplo, intereses propios o intereses humanos, sino que por propósitos eternos. Abraham no pedía algo para sí, estaba pidiendo por otras vidas, estaba pidiendo por vidas, ¿verdad? Y vamos a ver otros ejemplos. Les voy a leer aquí yo en Éxodo 32, 11, 14, para que veamos otro proceso de negociación que hizo Moisés en este caso. Y dice así: entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios y dijo, oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo, que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo, para mal los sacó, para matarlos en los montes y para raerlos de sobre la faz de la tierra? Vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel, tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo y les has dicho, yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo y daré a vuestra descendencia toda esta tierra de que he hablado y la tomarán por heredad para siempre. Entonces miren lo que pasó. Entonces Jehová se arrepintió. Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Entonces vean cómo, ¿verdad? Tuvo resultado la negociación de Moisés. Pero Moisés, ¿por qué oraba? Para que no fuese blasfemado el nombre de Jehová, para que los egipcios no fueran a hablar mal de Jehová cuando, si es que lo hubiera hecho, él hubiera hecho lo que había dicho que iba a hacer, el mal que iba a hacer sobre el pueblo. Entonces hubieran hablado mal de él. Entonces quiere decir que Moisés estaba considerando en la negociación los intereses de Dios, no los intereses de él. Y es así como nosotros debemos de venir ante Dios. El mismo Jesús, cuando enseñó a orar a sus discípulos y nos enseñó a orar a nosotros también,
porque lo que está en la palabra es también para nosotros, además nosotros también somos discípulos del Señor, dijo: venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Eso significa que entonces nosotros tenemos que tener claro que al final lo que tenemos que pedir es que se haga la voluntad de Dios. No es que vamos a interceder por que se tuerza la voluntad de Dios, sino que tenemos que interceder porque se haga la voluntad de Dios. Claro que nosotros solicitamos algo y decimos que Dios nos haga algo, pero tenemos que estar claros que Dios puede no hacerlo, o que Dios puede hacerlo, pero a su manera, no a la manera que nosotros le estamos pidiendo. Y por eso debemos de concluir toda oración, toda súplica, diciendo así como hizo el Señor, ¿verdad? Que se haga tu voluntad. Si la voluntad es que se haga exactamente lo que hemos pedido, gloria a Dios. Pero si su voluntad es que se haga algo totalmente al revés de como hemos pedido, o no se haga lo que hemos pedido, gloria a Dios también. Pero en todo caso, se estará haciendo su voluntad. Y su voluntad es lo mejor para nuestras vidas. Lo entendamos o no. A veces no lo entendemos. Cuando Dios no hace lo que nosotros le pedimos, sino que hace algo diferente o no lo hace. Y a veces, de hecho, más bien Dios hace mejores cosas de las que nosotros le hemos pedido. A mí me ha sucedido un montón de veces. Pero tenemos que estar claros de que lo más importante es que se haga la voluntad de Dios. Un punto más es que no podemos negociar con Dios en una forma comercial, como negociar por dinero. Acuérdense lo que está relatado en Hechos capítulo 8, cuando Simón, al ver que habían manifestaciones del Espíritu Santo, del poder del Espíritu Santo, él quiso comprar con dinero el don del Espíritu Santo para él tenerlo. Y Pedro le contestó muy fuertemente, ¿verdad? Que muriese él y todo su dinero, ¿verdad? Y le dijo que se arrepintiera de todo ese mal que había en su corazón, en su mente, porque era algo muy malo lo que él estaba pretendiendo. Entonces no podemos negociar tampoco por dinero con Dios. Es más, como he dicho, Él dice que compremos de Él sin dinero, ¿verdad? Él nos da gratis, ¿verdad? Todas las cosas que nos da, las capacidades que nos da, la salvación, ¿verdad? Todo eso es gratis, no es con dinero. Pero por supuesto que hay congregaciones donde se hace esa negociación, esos negocios por dinero. Sabemos, ¿verdad?, que los que creen en la teología de la prosperidad lo hacen y mucha gente cae, pero de aquí nadie debe caer en eso, ¿verdad? En ninguna forma, en hacer pacto, ¿verdad?, por dinero, ¿verdad?, con Dios. Obviamente ese es otro punto que no lo podemos dejar de lado, dado de que en muchos lugares sí se hace. Y el último punto es que cómo negociamos con Dios, pues a través de la oración. La oración, que es tan fundamental en la vida de un cristiano y que por eso aquí muchos la enfatizan, ¿verdad?, en sus mensajes, porque es algo fundamental, es algo crucial el estar hablando con Dios, el estar en esa comunión con Él íntima. Y la oración es importante para tantas cosas, pero entonces la oración sería el medio también para poder negociar con Dios, para poder pedirle a Él, para poder implorar por muchas cosas que nosotros necesitemos
o cuando estamos intercediendo por otras personas. Porque recuerden que Dios quiere que nosotros pensemos más en otros que en nosotros mismos. Y eso se tiene que manifestar en nuestras oraciones. No tanto pedir por nosotros, sino que pedir por otros. Y que podemos pedir, sí podemos pedir, pero a veces somos muy pedigüeños, ¿verdad? Y solo pedir y pedir y pedir y pedir y pedir. Pero hermanos, la oración no solamente es para pedir. Sí podemos pedir, obviamente, y negociar con Dios en la forma que ya he dicho. Pero la oración es para alabar a Dios, para adorar a Dios, para glorificar a Dios, para agradecerle por todo lo bueno que Él es con nosotros, por todo lo que nos provee, para decirle todo lo bueno que Él es. Usemos bastante tiempo para eso cuando estemos orando, ¿verdad? Pidamos, sí, pero usemos tiempo también para estas otras partes. Usemos bien la oración para glorificar a nuestro gran Dios. Y también sepamos negociar. Hay que saber qué pedir, porque a Dios no se le puede pedir cualquier cosa. Incluso tenemos que en la misma oración pedir que Dios nos dé sabiduría de cómo pedir, valga la redundancia. Así que no se le puede pedir a Dios cualquier cosa. Entonces a veces pedimos mal, dice la palabra de Dios. Entonces hasta eso tenemos que saber hacer. Inclinen sus rostros y vamos a concluir esta parte con una oración. Padre eterno, te damos gracias, Señor maravilloso, porque tus maravillas y tu misericordia se hacen manifiestas, Señor, continuamente en nuestras vidas, en nuestros hogares y en todas las situaciones por las que nosotros pasamos y enfrentamos. Gracias, Señor, porque podemos venir ante ti confiadamente, acercarnos con toda seguridad, oh Dios, sin temor, sin miedos, solamente con un temor reverente ante ti, sabiendo que estamos ante el Ser Supremo del universo, todopoderoso, sabiendo que todo proviene de ti. Ayúdanos, Señor, a venir delante de ti con humildad, Señor. Oh Dios, sabiendo que tú eres el que permite que tengamos todo lo que tenemos y que tengamos todas las habilidades, todas las capacidades que cada uno pueda tener, pero sabiendo que tú nos puedes fortalecer también en todas nuestras debilidades y que tú nos puedes dar, Señor, todo lo que necesitamos ante todas las situaciones. Gracias por la oración, Señor, con la que nos permites dialogar contigo, Señor, interceder por otros, Señor, y pedir por nosotros mismos. Pero ayúdanos a utilizarla bien, Señor, para poder glorificarte, para poder adorarte a través de la oración, oh Dios Todopoderoso, y acercarnos a ti, Señor, primero reconociendo lo que tú eres, Señor, y todos tus atributos, oh Dios Todopoderoso, y agradecerte por todas las cosas, por la salvación, por la vida eterna, por todo lo que tú haces por nuestras vidas en esta tierra también, Señor. Gracias, Dios maravilloso y poderoso. Ayúdanos, Señor, en todo, Señor, maravilloso, oh Dios, pero ayúdanos a venir contigo en la forma correcta, Señor, a poder hablarte, Señor, con el respeto que tú mereces, Señor, y reconociendo, oh Dios, humildemente que tú eres el ser soberano, el ser todopoderoso, pero sabiendo que tú nos das esa confianza para acercarnos a ti y poder presentarte todas nuestras necesidades, todas nuestras limitaciones, todo, Dios, en lo que tú, Señor, puedes, oh Dios, darnos las soluciones y darnos las salidas. Gracias, Señor, maravilloso, porque te manifiestas en nuestras vidas. Gracias, Dios Todopoderoso y glorioso. Amén, hermanos. Que Dios les bendiga, y va a pasar nuestro hermano Ubener para la parte final. Gloria a Dios.